Los que en la vida leyeron el Evangelio tienen ganado un puntito por cada letra que pasó por su mente. Y si lo leyeron 50, 100, 1000 veces en la vida, cada letra se multiplica por ese número. Y si además del Evangelio leyeron todos los textos del planeta que hablaban de Dios, tienen puntaje de Evangelio y puntaje de texto del planeta. No había que encerrarse en nada. No había que ponerse límites. Cristo figura en los libros de la India. Figura. Cristo se fue a la India porque ahí encontraba seres más espirituales. Lógico. Cuando usted va a una parte, por ejemplo, imaginemos usted tiene una especialidad, es arquitecta, llega a una ciudad, quiere ponerse en contacto con sus colegas, que le comprenden mejor, los busca. Entonces Cristo buscó hacer de espiritualidad, porque se sentía atraído. Evangelio, según los escritos lamas budistas de la India, sobre Moisés y Jesús de Nazaret. Estudio y lectura de los 244 versos, escritos sagrados conservados en la India, accedidos y publicados por primera vez al mundo occidental, por el ruso Nikolai Notovich, en 1894. Parte primera. Lectura de los versos del 1 al 30. Título aproximado. Mosa, con el pueblo hebreo, instaura la era de la ley mosaica. Verso 1. El pueblo de Israel que habitaba un suelo muy fértil, que producía 2 cosechas anuales y poseía numerosos rebaños, excitó, por sus pecados, la cólera de Dios. Verso 2. Al cual impuso un terrible castigo, despojándolo de su tierra, de las bestias y toda su fortuna. Y fue, Israel, reducido a la esclavitud por faraones poderosos y ricos, que en aquella sazón reinaban en Egipto. Verso 3. Estos trataban a los israelitas peor que animales. Les imponían trabajos difíciles, les encarcelaban y encadenaban. Y cubrían sus cuerpos de heridas y llagas, sin darles alimento y no permitiéndoles morar bajo techo. Verso 4. Para mantenerlos en un estado constante de terror y despojarlos de todo parecido humano. Verso 5. Y en tal y tan inmensa calamidad, el pueblo de Israel, acordándose de su celeste protector, dirigióse a él e imploró su gracia y su misericordia. Verso 6. Reinaba entonces en Egipto un ilustre faraón que se hizo célebre por sus numerosas victorias, las riquezas que había acumulado y los vastos palacios, que sus esclavos le habían erigido con sus propias manos. Verso 7. Dicho faraón tenía 2 hijos, de los cuales el segundo se llamaba Mosa, a quien sabios israelitas le enseñaban diversas ciencias. Verso 8. Y, en Egipto, era Mosa muy amado por su bondad y por la compasión que testimoniaba a todos cuantos sufrían. Verso 9. Y vio que los israelitas, a pesar de los intolerables sufrimientos que padecían, no querían abandonar a su Dios para adorar los que había fabricado la mano del hombre y que eran los dioses de la nación egipcia. Verso 10. Mosa creyó en su Dios invisible que no dejaba rendir sus fuerzas debilitadas. Verso 11. Y los preceptores israelitas animaban el ardor de Mosa y recurrían a él, rogándole intercediera ante el faraón, su padre, en favor de sus correligionarios. Verso 12. El príncipe Mosa fue a suplicar a su padre que endulzara la suerte de los infelices, pero el faraón se enojó contra él, y aumentó todavía más los tormentos que padecían sus esclavos. Verso 13. Y aconteció, poco tiempo después, que sobrevino una gran desgracia en Egipto. Vino la peste diezmando allí a jóvenes y ancianos, sanos y enfermizos. Y el faraón creyó que era debido a un resentimiento de sus propios dioses contra él. Verso 14. Pero el príncipe Mosa dijo a su padre que era el Dios de sus esclavos, quien intercedía en favor de tales desdichados y castigaba a los egipcios. Verso 15. Entonces el faraón intimó a Mosa, su hijo, la orden de llevarse consigo a todos los esclavos de raza judía, conducirles fuera de la ciudad y fundar, a una gran distancia de la capital, otra ciudad donde él viviría con ellos. Verso 16.
Mosa comunicó a los esclavos hebreos que él les había libertado en nombre de su Dios, el Dios de Israel. Y salió con ellos de la ciudad y de la tierra de Egipto. Verso 17. Les condujo pues, a la tierra que ellos habían perdido por sus excesivos pecados. Les dictó leyes y les recomendó rogar siempre al Creador invisible cuya bondad es infinita. Verso 18. A la muerte del príncipe Mosa, los israelitas observaron rigurosamente sus leyes. Y por ello Dios, también, les resarció de los males a los cuales habían estado expuestos en Egipto. Verso 19. Y su reino llegó a ser el más poderoso de toda la tierra. Sus reyes hiciéronse célebres por sus tesoros. Y reinó una larga paz en el pueblo de Israel. Verso 20. La gloria de las riquezas de Israel se difundió por toda la tierra y las naciones vecinas sintieron envidia. Verso 21. Pero el Altísimo condujo, él mismo, las armas victoriosas de los hebreos y los paganos no se atrevieron a atacarles. Verso 22. Desgraciadamente, como el hombre no se conduce siempre bien para consigo mismo, no duró largo tiempo la fidelidad de los israelitas a su Dios. Verso 23. Comenzaron por olvidar todos los favores de que les había colmado, no invocaban más que muy raramente su nombre y solicitaron la protección de magos y hechiceros. Verso 24. Los reyes y los capitanes sustituyeron sus propias leyes a las que Mosa les había dictado. El templo de Dios y las prácticas de culto fueron abandonados. Y el pueblo se entregó a los placeres, y perdió su pureza original. Verso 25. Habían ya transcurrido muchos siglos después de su salida de Egipto, cuando Dios pensó nuevamente en ejecutar sus castigos contra ellos. Verso 26. Los extranjeros empezaron a invadir el país de Israel, devastando las tierras, demoliendo las ciudades y conduciendo a los habitantes en cautiverio. Verso 27. Fueron destruidos los templos. Se obligó a los habitantes a no adorar más al Dios invisible y a sacrificar víctimas a los dioses paganos. Verso 28. A los que fueron nobles, se les convirtió en guerreros. Las mujeres fueron arrebatadas de sus esposos. Y el bajo pueblo, reducido a esclavitud, fue enviado, por miles de miles, más allá de los mares. Verso 29. En cuanto a los niños, los traspasaban a filo de espada. Y al corto tiempo, en todo el pueblo de Israel no se percibía más que gemidos y sollozos. Verso 30. En tal extrema angustia, los habitantes se acordaron de su gran Dios, imploraron su gracia y le suplicaron el perdón. Nuestro Padre, en su bondad inagotable, oyó su plegaria. Parte segunda. Versos del 31 al 244. Título aproximado. El santo Isa, en el pueblo de Israel, Persia, India y el Tíbet, instauran la era cristiana. Lectura de los versos del 31 al 105, de la parte segunda. La encarnación del santo Isa, en Israel, y su peregrinaje, por los pueblos orientales de Persia, India y el Tíbet. Verso 31. En cierta ocasión llegaron unos paganos de la otra parte de los mares, del país de los romanos. Sometieron a los hebreos e instituyeron jefes de ejército que, por delegación del César, les gobernaron. Verso 32. En aquel tiempo, llegó el instante en que el juez, lleno de clemencia, había decidido encarnarse en un ser humano. Verso 33. Y el Eterno Espíritu, que subsistía en un estado de completa inacción y de suprema beatitud, se despertó, y desgajóse, por un periodo indeterminado, del Eterno Ser. Verso 34. Con el fin de mostrar, revistiendo una imagen humana, los medios de identificarse con la divinidad y de lograr la felicidad eterna. Verso 35. Y para demostrar, con su ejemplo, cómo puede alcanzarse la pureza moral y separar el alma de su grosera envoltura, a fin de que pudiera obtener la perfección que le era necesaria para alcanzar el reino de los cielos, que es inmutable y donde reina la eterna felicidad. Verso 36.
Después, nació una criatura maravillosa en la tierra de Israel. El mismo Dios, por boca de ese niño, hablaba de las miserias corporales y de la grandeza del espíritu. Verso 37. Los padres del recién nacido eran gente pobre, que pertenecían por nacimiento a una familia de piedad insigne, que ponía en olvido su antigua grandeza sobre la tierra, para loar el nombre del Creador y agradecerle los infortunios con que se complacía para ponerles a prueba. Verso 38. Para recompensarla por no haberse desviado de la senda de la verdad, Dios bendijo al primogénito de dicha familia. Le escogió por su elegido y le envió a levantar a los que habían caído en el mal y sanar a todos cuantos sufrían. Verso 39. El divino niño, a quien se le puso el nombre de Isa, empezó desde sus más tiernos años a hablar del Dios único e indivisible, exhortando a las almas descarriadas a arrepentirse y a purificarse de los pecados, por los cuales habían incurrido en culpabilidad. Verso 40. De todas partes acudían para oírle, y se maravillaban de las palabras que vertía su boca infantil. Y todos los israelitas convinieron en que el Espíritu Eterno habitaba en aquel niño. Verso 41. Tan pronto como Isa alcanzó la edad de 13 años, época en que un israelita debe tomar esposa. Verso 42. La casa donde sus padres se ganaban la subsistencia, mediante un modesto trabajo, comenzó a ser un lugar de reunión para las gentes ricas y nobles, que deseaban tener por yerno al joven Isa, ya célebre por sus edificantes discursos en nombre del Todopoderoso. Verso 43. Y entonces fue cuando Isa abandonó clandestinamente la casa paterna. Salió de Jerusalén. Y, en compañía de unos mercaderes, se dirigió hacia el Sind. Verso 44. Con el fin de perfeccionarse en la palabra divina y estudiar las leyes de los grandes Budas. Verso 45. Al cumplir los 14 años, el joven Isa, bendecido por Dios, vino a esta parte del Sind y se estableció entre los Aryas, en el país amado de Dios. Verso 46. La fama difundió el nombre del maravilloso niño a lo largo del Sind septentrional. Y al atravesar el país de los 5 ríos y el Rafjutana, los fervientes judíos del dios Jaina le rogaron permaneciera entre ellos. Verso 47. Pero él abandonó a los admiradores extraviados de Jaina y marchó a Dhaughernat, en la comarca de Orsis, donde reposan los restos mortales de Vyasa Krishna, y donde los sacerdotes blancos de Brahma le dispensaron una fausta acogida. Verso 48. Ellos le enseñaron a leer y comprender los Vedas, a curar con la ayuda de plegarias, a doctrinar y explicar la Santa Escritura al pueblo, lanzar el maligno espíritu del cuerpo del hombre y a restituirle la imagen humana. Verso 49. Permaneció 6 años entre Dhaughernat, Rafjagria, Benares y otras ciudades santas. Y todo el mundo le amaba, porque Isa vivía en paz con los Vasyas y los Sudras, a quienes adoctrinaban la Escritura Santa. Verso 50. Pero los brahmanes y los kshatriyas le dijeron que el gran Parabrahma les prohibía acercarse a aquellos que él había creado de su vientre y de sus pies. Verso 51. Que los Vasyas no estaban autorizados más que para oír la lectura de los Vedas. Y esto, únicamente en los días festivos. Verso 52. Estaba prohibido a los Sudras, no tan solo el asistir a la lectura de Vedas, sino hasta el contemplarlos. Porque su condición era la de servir a perpetuidad y como esclavos a los brahmanes, los kshatriyas y a los mismos Vasyas. Verso 53. Únicamente la muerte puede liberarles de la servidumbre, ha dicho Parabrahma. Abandónales, pues, y ven con nosotros a adorar a los dioses que se irritarán contra ti, si les desobedeces. Verso 54. Pero Isa no dio oído a sus palabras. Y se fue a los Sudras predicando contra los brahmanes y los kshatriyas. Verso 55. Se alzó enérgicamente contra el hecho que se arroga el hombre de despojar a sus semejantes de sus derechos humanos. Y en efecto, decía él, Dios, el Padre, no estableció diferencia alguna entre sus hijos, quienes todos le son queridos por igual. Verso 56. Negó Isa el origen divino de los Vedas y de los Puranas. ¿Por qué? Enseñaba a los que le seguían. Una ley se dio al hombre para guiarle en sus acciones. Verso 57.
Teme a tu Dios. No hinques las rodillas más que ante Él. Y a Él tan solo aporta las ofrendas que dimanen de tu trabajo. Verso 58. Isa negó la Trimurti, y la encarnación de Parabrahma en Vishnu, Siva y otros dioses. Porque él decía. Verso 59. El juez eterno, el absoluto espíritu compone el alma única e indivisible del universo. Y ella sola, creada, contiene, y vivifica el todo. Verso 60. No hay más que solo Él, quien haya querido y creado. Únicamente Él, que existe desde la eternidad, y cuya existencia no tendrá fin. Y no existen semejantes suyos ni en los cielos, ni sobre la tierra. Verso 61. El gran Creador no ha compartido su poder con nadie, en absoluto. Y mucho menos con objetos inanimados, como os lo han enseñado, porque solamente es Él, quien posee la omnipotencia. Verso 62. Él quiso, y el mundo apareció. Por un designio divino, reunió las aguas y disgregó de ellas la parte sólida del globo. Es Él, la causa de la vida misteriosa del hombre, a quien infundió una parte de su ser. Verso 63. Y ha subordinado al hombre las tierras, las aguas, los animales y todo cuanto ha creado, y que Él mismo conserva en un orden inmutable, fijando a cada cosa su respectiva duración. Verso 64. La cólera de Dios se desencadenará dentro de poco sobre el hombre, porque éste ha puesto en olvido a su Creador, ha llenado sus templos de abominaciones, y adora una multitud de criaturas que Dios le subordinó. Verso 65. Ya que para complacer a las piedras y los metales, sacrifica seres humanos en quienes reside una parte del Altísimo. Verso 66. Porque humilla a los que trabajan con sudor de sus frentes, para obtener el favoritismo de un holgazán sentado a la mesa provista suntuosamente. Verso 67. Los que privan a sus hermanos de la felicidad divina, ellos se verán de la misma privados. Y los brahmanes y los kshatriyas se convertirán en sudras de los sudras con quienes el Eterno se hallará eternamente. Verso 68. Porque en el día del juicio final, los sudras y los vasyas serán perdonados a causa de su ignorancia. Y por el contrario, Dios descargará su enojo sobre aquellos que se habrían arrogado sus derechos. Verso 69. Los vasyas y los sudras se admiraron profundamente y preguntaron a Isa, cómo les era necesario rogar, para no perder su felicidad. Verso 70. No adoréis los ídolos, porque estos, no os oyen. No oigáis los Vedas, donde la verdad se halla adulterada. No os consideréis los mejores. Y no humilléis a vuestro prójimo. Verso 71. Ayudad a los pobres, sostened a los débiles. No hagáis nunca mal a quien quiera que sea. No codiciéis lo que no poseáis, ni lo que sea de ajena propiedad. Verso 72. Los sacerdotes blancos y los guerreros, enterados de las palabras que Isa dirigía a los sudras, resolvieron darle muerte. Y, a dicho efecto, enviaron a sus criados en busca del joven profeta. Verso 73. Pero Isa, advertido del peligro por los sudras, abandonó por la noche las cercanías de Jauhernat, traspasó la montaña y fijó su residencia en el país de los Gautamidas, donde vio la luz el gran Buda Sakyamuni, en medio del pueblo que adoraba al único y sublime Brahma. Verso 74. Después de haber aprendido correctamente la lengua Pali, el justo Isa se dedicó al estudio de los rollos sagrados de sutras. Verso 75. 6 años después, Isa, a quien el Buda había elegido para difundir su palabra santa, sabía explicar perfectamente los sagrados rollos. Verso 76. Entonces abandonó Nepal y los montes Himalayas. Descendió al valle de Rajputana y se dirigió hacia el oeste, predicando a diversos pueblos la suprema perfección que puede alcanzar el hombre. Verso 77. Y el bien que es necesario hacer al prójimo, que es el medio más seguro para ser rápidamente absorbido en el eterno espíritu. Aquel que hubiera recuperado su pureza primitiva, decía Isa, moriría habiendo obtenido la remisión de sus faltas y obtendría el derecho de contemplar la majestuosa figura de Dios. Verso 78. Atravesando territorios paganos, el divino Isa enseñó que la adoración de dioses visibles era contraria a la ley natural. Verso 79.
Porque al hombre decía, nunca le ha sido otorgada la facultad de ver la imagen de Dios y de construir una infinidad de divinidades a semejanza del Eterno. Verso 80. Es, además, incompatible con la humana conciencia el hacer menos caso de la majestad de la pureza divina que de los animales, o de obras ejecutadas por mano de hombre, en piedra o en metal. Verso 81. El eterno legislador es uno. No hay más dioses que él. Y él no ha compartido al mundo con nadie, ni ha revelado a persona alguna sus propósitos. Verso 82. Del mismo modo que un padre obraría para con sus hijos, así juzgará Dios a los hombres, después de su muerte, según sus leyes misericordiosas. Jamás humillará a su hijo haciendo emigrar su alma, como en un purgatorio, dentro del cuerpo de una bestia. Verso 83. La ley celestial decía el Creador, por boca de Isa, repugna a la inmolación de sacrificios humanos a una estatua o a un animal. Porque, yo he sacrificado al hombre todos los animales y todo cuanto encierra el mundo. Verso 84. Todo ha sido dado al hombre, quien se haya directa e íntimamente ligado a mí su padre. Y así aquel que me haya arrebatado a mi hijo, será severamente juzgado y castigado por la divina ley. Verso 85. El hombre no es nada ante el juez eterno, del mismo modo que el animal no es nada ante el hombre. Verso 86. Por ello os digo, abandonad vuestros ídolos, y no celebréis ceremonias que os alejan de vuestro Padre y os ligan a sacerdotes que se han enemistado con el cielo. Verso 87. Porque ellos son quienes os han apartado del verdadero Dios, y cuyas supersticiones y la crueldad os conducen a la perversión del espíritu y a la pérdida de todo el sentido moral. Verso 88. Las palabras de Isa se difundieron entre los paganos a través de los países que recorría, y los habitantes desamparaban a sus ídolos. Verso 89. Viéndolo así, los sacerdotes exigieron de aquel que glorificaba el nombre del Dios verdadero las pruebas en presencia del pueblo, de las censuras que les infligía, y la demostración de la nulidad de los ídolos. Verso 90. Y les respondió Isa. Si vuestros ídolos y los animales vuestros son poderosos y poseen en realidad un poder sobrenatural, sea que me derriben súbitamente. Verso 91. Verificad, pues, un milagro le replicaron los sacerdotes. Y que tu Dios confunda a los nuestros, si es que le inspiran aversión. Verso 92. Pero, entonces, dijo Isa, los milagros de nuestro Dios han empezado a producirse desde el primer día en que se creó el universo. Han tenido efecto día por día, a cada instante quien quiera que no los vea se haya privado de uno de los más hermosos dones de la vida. Verso 93. Y no será precisamente contra pedazos de piedra, metal o de madera, completamente inanimados, que tendrá libre curso la cólera de Dios. Pero sí se desplomará sobre los hombres, a quienes él necesitará destruir, para otorgarles la salud, destruir a todos los ídolos que han confeccionado. Verso 94. Que así como una piedra y un grano de arena, nulos como son con relación al hombre, aguardan con resignación el momento en que éste los coja para hacer con ellos algo útil. Verso 95. También así debe el hombre esperar el gran favor que Dios le concederá al glorificarle con una decisión. Verso 96. Pero ay de vosotros, adversarios de los hombres, si no es un favor el que aguardáis, sino antes viene el enojo de la divinidad. Infelices, si esperáis que atestigue su poderío por medio de milagro. Verso 97. Porque no serán ídolos los que aniquilará en su cólera, sino a quienes los habrán erigido. Sus corazones serán presa de un fuego eterno y sus lacerados cuerpos servirán de pasto al apetito de las fieras. Verso 98. Dios arrojará de los rebaños a los animales contaminados, pero acogerá a aquellos que se habrán extraviado por haber desconocido la partícula celestial que residía en ellos. Verso 99. Los paganos, al ver la impotencia de sus sacerdotes, acrecentaron su fe en las palabras de Isaí, temiendo el enojo de la divinidad, despedazaron sus ídolos. Y en cuanto a los sacerdotes, estos huyeron para escapar de la venganza popular. Verso 100.
Y, además, enseñó Isa a los paganos a no esforzarse en ver con sus propios ojos al Eterno Espíritu, sino a procurar sentirle dentro de sus corazones y, con el alma verdaderamente pura, hacerse dignos de sus favores. Verso 101. No solo les decía, no consuméis sacrificios humanos, sino que, en general, no inmoléis ningún animal a quien se le ha concedido la vida, porque todo lo creado lo ha sido en provecho del hombre. Verso 102. No hurtéis los bienes ajenos, porque sería despojar al prójimo de lo que adquirió con el sudor de su frente. Verso 103. No engañéis a nadie, a fin de no engañaros vosotros mismos. Procurad justificaros antes del juicio final, porque entonces sería demasiado tarde. Verso 104. No os entreguéis a la vida disoluta, porque es violar las leyes de Dios. Verso 105. Alcanzaréis la beatitud suprema, no solo purificándoos vosotros mismos sino, también, guiando a los otros hacia la vía que les permitirá conquistar la primitiva perfección. Lectura de los versos del 106 al 129, de la parte segunda. El santo Isa, camino a su retorno, desenmascara la falsa doctrina de los sacerdotes persas. Verso 106. Los países vecinos se llenaron de la fama de las predicaciones de Isa y, cuando él entró en Persia, los sacerdotes se atemorizaron y prohibieron a sus habitantes que le escucharan. Verso 107. Pero en cuanto vieron que todos los pueblos le acogían con júbilo y escuchaban religiosamente sus sermones, dieron orden de detenerle y le hicieron conducir en presencia del sumo sacerdote, donde sufrió el interrogatorio siguiente. Verso 108. ¿Sobre qué nuevo Dios estás predicando? ¿Acaso ignoras, desgraciado, que el santo Zoroastro es el único justo admitido en el honor de recibir las comuniones del Ser Supremo? Verso 109. ¿Quién ha ordenado a los ángeles redactar por escrito la palabra de Dios para uso de su pueblo, leyes que se han dado a Zoroastro en el paraíso? Verso 110. ¿Quién pues, eres tú para atreverte a blasfemar de nuestro Dios y sembrar la duda en el corazón de los creyentes? Verso 111. Y les dijo Isa, no es de un nuevo Dios de quien yo hablo, sino de nuestro Padre Celestial que ha existido antes de todo principio y subsistirá todavía después del eterno fin. Verso 112. De él es de quien yo he hablado al pueblo, quien, al igual que un niño inocente, no se halla todavía en estado de comprender a Dios por el solo medio de su inteligencia, y de penetrar en la sublimidad suya divina y espiritual. Verso 113. Pero, así como el recién nacido reconoce en la oscuridad del materno pecho, igualmente vuestro pueblo, que vuestra errónea doctrina y vuestras ceremonias religiosas inducen a la falsedad, ha reconocido por instinto a su Padre en el Padre cuyo profeta soy yo. Verso 114. El eterno ser dice a vuestro pueblo, por la mediación de mi boca, no adoraréis al sol, porque este no es más que una parte del mundo que yo he creado para el hombre. Verso 115. El sol se alza a fin de calentaros durante vuestro trabajo, y se pone para concederos el reposo que yo mismo he prefijado. Verso 116. Es a mí, Dios, y a mí solo únicamente, que sois deudores de todo cuanto poseéis. Lo que se halla a vuestro alrededor, ya sea encima como por debajo. Verso 117. Pero interpelaron los sacerdotes. ¿Cómo puede vivir un pueblo conforme a las leyes de la justicia si no tiene preceptores? Verso 118. Dijo entonces Isa, en tanto que los pueblos no tuvieron sacerdotes, la ley natural les gobernó y conservaron el candor de sus almas. Verso 119. Sus almas reposaban en Dios. Y para relacionarse con el Padre, no se recurría a la mediación de ningún ídolo o de animal alguno, ni al fuego, como así lo practicáis aquí. Verso 120. Pretendéis vosotros, que es menester adorar al sol, al genio del bien y del mal. Sea. Pero os digo, yo, que vuestra doctrina es detestable, el sol no actúa espontáneamente sino por la voluntad del Creador invisible que le dio origen. Verso 121.
y que ha querido que ese astro iluminara el día y vivificara así el trabajo como el cuerpo del hombre. Verso 122. El Espíritu Eterno es el alma de todo lo que anima. Y cometéis un grave pecado, fraccionándolo en el espíritu del mal y el espíritu del bien, porque no existe Dios fuera del bien. Verso 123. Quien, a semejanza de un padre de familia, no prodiga más que el bien a sus hijos, a quienes dispensa todas sus faltas si se arrepienten. Verso 124. Y el espíritu del mal habita sobre la tierra, dentro del corazón de los hombres que desvían los hijos de Dios del recto sendero. Verso 125. Por lo tanto, yo os digo, temed el día del juicio, porque Dios castigará terriblemente a todos los que han obligado a sus hijos a apartarse de la verdadera luz, y les han llenado de supersticiones y prejuicios. Verso 126. Aquellos que han cegado a los videntes, contagiado a los santos y enseñado el culto de las cosas que Dios ha sometido al hombre para su propio bien y ayudarle en sus trabajos. Verso 127. Vuestra doctrina es, por tanto, el fruto de vuestros errores. Porque deseando aproximaros al Dios de la verdad, os habéis creado falsos dioses. Verso 128. Después de haberle oído, los magos decidieron no hacerle ellos daño directo. Por la noche, cuando toda la ciudad se hallaba en descanso, le condujeron fuera y le abandonaron en medio del camino, esperando que fuera pasto de los animales salvajes. Verso 129. Pero, protegido por el Señor nuestro Dios, el santo Isa continuó su ruta sin accidente alguno. Lectura de los versos del 130 al 232, de la parte segunda. El santo Isa retorna a Israel, e instaura la doctrina cristiana, y provoca insurrección espiritual contra la gobernación romana de Pilatos. Verso 130. Isa, a quien el Creador había elegido para recordar el verdadero Dios a los humanos sumergidos en la depravación, tenía 29 años cuando volvió a pisar la tierra de Israel. Verso 131. Desde la partida de Isa, los paganos habían sobrecargado de sufrimientos aún más atroces a los israelitas, y estos eran presa del mayor desaliento. Verso 132. Muchos de entre ellos habían comenzado a abandonar el cumplimiento de las leyes de su Dios y las de Mosa, con la esperanza de agradar a sus feroces conquistadores. Verso 133. Ante tal situación, Isa exhortó a sus compatriotas a no desesperarse, porque se aproximaba el día de la redención de los pecados, y confirmó, sobre él, la creencia que ellos poseían en el Dios de sus padres. Verso 134. Hijos, no os abandonéis a la desesperación, decía el Padre Celestial por boca de Isa, porque he oído vuestra voz, y vuestro llanto ha llegado a mí. Verso 135. No lloréis más, oh, mis bienamados. Porque vuestros sollozos han enternecido el corazón de vuestro Padre y os ha perdonado como otorgó el perdón a vuestros antepasados. Verso 136. No abandonéis vuestra familia para sumergiros en la crápula. No perdáis la nobleza de vuestros sentimientos, y en modo alguno adoréis a los ídolos, que estarán sordos a vuestra voz. Verso 137. Llenad mi templo con vuestra esperanza y vuestra paciencia, y nunca abjurréis de la religión de vuestros padres, porque únicamente yo he sido quien les ha guiado y colmado de beneficios. Verso 138. Levantaréis a los caídos. Daréis de comer a los hambrientos, iréis en auxilio de los enfermos, a fin de ser todos puros y justos en el día del juicio final que yo os preparo. Verso 139. Los israelitas acudían en tropel a escuchar la palabra de Isa y le preguntaban dónde debían orar al Padre Celestial, ya que los enemigos habían arrasado sus templos y tendido sus manos profanas sobre sus vasos sagrados. Verso 140. Isa les respondió que Dios no tenía en cuenta los templos edificados por mano del hombre, sino los corazones humanos, que son el verdadero templo de Dios. Verso 141. Entrad en vuestro templo, dentro de vuestro corazón.
Iluminadlo con vuestros pensamientos, con la paciencia y con la inquebrantable confianza que debéis tener en vuestro Padre. Verso 142. Y vuestros vasos sagrados, serán vuestras manos y vuestros ojos. Mirad y haced lo que es agradable a Dios, porque ejercitando el bien para el prójimo cumplimentaréis una ceremonia que embellece el templo donde mora aquel que os concedió el día. Verso 143. Porque Dios os ha creado a su semejanza. Inocentes, el alma pura, el corazón saturado de bondad. Y destinado, no a concebir proyectos ruines sino creado para ser el santuario del amor y de la justicia. Verso 144. No mancilléis, pues, vuestro corazón, yo os digo, pues el Ser Eterno mora siempre en él. Verso 145. Si deseáis hacer obras de piedad o de amor, realizadlas con el corazón abierto, y que vuestra acción no sea motivada por la esperanza de un beneficio, o por un cálculo comercial. Verso 146. Porque tal acción no os reportará la salvación y caeríais, entonces, en un estado de degradación moral en que el robo, la mentira y el asesinato pasan por actos generosos. Verso 147. El santo Isa iba de una otra ciudad, fortaleciendo por la palabra de Dios el ánimo de los israelitas, que estaban dispuestos a sucumbir bajo el peso de la desesperación. Y millares de hombres le seguían para oír sus predicaciones. Verso 148. Pero los jefes de las ciudades tuvieron temor de él, y comunicaron al gobernador principal que residía en Jerusalén, que un hombre llamado Isa había llegado al país, que con sus sermones sublevaba al pueblo contra las autoridades, que la multitud le escuchaba asiduamente y desatendía los trabajos del Estado, añadiendo que dentro de poco, se vería desembarazado de sus gobernantes, por intrusos. Verso 149. Entonces Pilatos, gobernador de Jerusalén, ordenó que prendieran al predicador Isa, que le trajeran a la ciudad y le condujeran ante los jueces. No obstante, para no excitar el descontento del pueblo, encargó Pilatos a los sacerdotes y los sabios ancianos hebreos que le juzgaran en el templo. Verso 150. Entretanto, Isa, prosiguiendo sus predicaciones, llegó a Jerusalén. Sabiendo que iba a entrar en la ciudad, todos sus habitantes, que ya le conocían por su reputación, acudieron a su encuentro. Verso 151. Y le saludaron respetuosamente y le abrieron las puertas de su templo a fin de oír de su boca cuanto había dicho en las otras ciudades. Verso 152. Y les dijo Isa: la raza humana perece a causa de su falta de fe, porque las tinieblas y la tempestad han extraviado al rebaño humano, y estos han perdido sus pastores. Verso 153. Pero las tempestades no duran eternamente, y las tinieblas no ocultarán para siempre la luz. El cielo pronto se serenará de nuevo, la claridad celeste se difundirá por toda la tierra, y las ovejas descarriadas se reunirán en torno de su pastor. Verso 154. No os esforcéis en buscar caminos rectos en la oscuridad, por temor a caer en algún foso. Pero, si reunid vuestras postreras fuerzas, sosteneos los unos a los otros, poned toda vuestra confianza en vuestro Dios y esperad hasta que aparezca la primera luz. Verso 155. Todo aquel que sostiene a su vecino, se sostiene a sí mismo. Y quien quiera que proteja a su familia, protege a todo su pueblo y a su país. Verso 156. Porque tened por cierto, y seguro que está cerca el día en que seréis liberados de las tinieblas. Vosotros os agruparéis en una sola familia, y vuestro enemigo se estremecerá de temor. Él, que ignora lo que es el favor del gran Dios. Verso 157. Los sacerdotes y los ancianos que le escuchaban, llenos de admiración ante su lenguaje, le preguntaron si era verdad que él hubiese intentado sublevar al pueblo contra las autoridades del país, como así lo habían transmitido al gobernador Pilatos. Verso 158. ¿Puede uno sublevarse contra los hombres extraviados a quienes la oscuridad ha ocultado su camino y su puerta? Respondió Isa. Yo no he hecho más que prevenir a los desdichados, como lo hago aquí, dentro de este templo, para que no avancen más lejos sobre sendas tenebrosas, porque se ha abierto un abismo bajo sus pies. Verso 159. El poder terrestre no es de larga duración, se haya sometido a una infinidad de cambios.
No sería de utilidad alguna para un hombre el sublevarse contra aquel, porque a un poderío sucede otro poder, y así acontecerá siempre hasta la extinción de la humana vida. Verso 160. ¿No veis por el contrario, que los poderosos y los ricos siembran entre los hijos de Israel, un espíritu de rebelión contra el poder eterno del cielo? Verso 161. Y entonces dijeron los ancianos: ¿Quién eres tú, y de qué país has venido hasta nosotros? No habíamos oído hablar de ti e ignorábamos tu nombre. Verso 162. Yo soy israelita, respondió Isa. Y en el día de mi nacimiento vi las murallas de Jerusalén, y oí sollozar a mis hermanos reducidos a la esclavitud, y lamentarse a mis hermanas que las condujeron a los paganos. Verso 163. Y mi alma se entristecía dolorosamente cuando veía que mis hermanos habían olvidado el verdadero Dios. Y siendo niño abandoné la casa de mi padre, para fijar mi residencia en otros pueblos. Verso 164. Pero habiendo oído decir que mis hermanos sufrían aún torturas mayores, he regresado al país que mis padres habitaban, para recordar a mis hermanos la fe de sus antepasados, que nos exhorta a la paciencia sobre la tierra, para hacernos obtener en lo alto la felicidad perfecta y sublime. Verso 165. Y los ancianos le preguntaron: ¿Es cierto, como aseguran, que tú reniegas de las leyes de Mosa y enseñas al pueblo el abandono del templo de Dios? Verso 166. Y dijo Isa: No se ha demolido lo que ha sido dado por nuestro Padre Celestial, y lo que han destruido los pecadores. Pero he recomendado purificar el corazón de toda mancha, porque allí está el verdadero templo de Dios. Verso 167. En cuanto a las leyes de Mosa, me he esforzado en restablecerlas dentro del corazón de los hombres. Y yo os digo, que ignoráis su verdadero alcance. Porque no es la venganza, sino el perdón, lo que ellas enseñan. Se ha desnaturalizado, solamente, el sentido de tales leyes. Verso 168. Después de haber oído a Isa, los sacerdotes y los doctos ancianos resolvieron entre ellos no juzgarlo, porque no perjudicaban a nadie. Y habiéndose presentado ante Pilatos, instituido gobernador de Jerusalén por el rey pagano del país de Rómulo, le hablaron así. Verso 169. Hemos visto al hombre a quien tú acusas de excitar a nuestro pueblo a la rebelión, hemos oído sus predicaciones y sabemos que es compatriota nuestro. Verso 170. Los mandatarios de las ciudades te han dirigido relaciones falsas, porque es un hombre justo que enseña al pueblo la palabra de Dios. Después de haberle interrogado, le hemos despedido para que vaya en paz. Verso 171. El gobernador se enfureció y envió cerca de Isa a sus servidores disfrazados, a fin de espiar todos sus actos, y comunicar a las autoridades de cada palabra que dirigiera al pueblo. Verso 172. Sin embargo, el santo Isa continuó visitando las poblaciones vecinas y enseñando los caminos que conducen al Creador, exhortando a los hebreos a la paciencia y prometiéndoles una pronta liberación. Verso 173. Y durante todo este tiempo, la gente le seguía por doquier y muchos de ellos no se separaban de él y le servían de criados. Verso 174. Y decía Isa: No creáis en los milagros realizados por la mano del hombre, porque aquel que domina la naturaleza es el único capaz de obrar cosas sobrenaturales. Mientras que el hombre es impotente para detener la corriente de los vientos y repartir la lluvia. Verso 175. Hay no obstante, un milagro que el hombre puede realizar. Y es cuando lleno de una creencia sincera, se decide a desarraigar de su corazón todos los malos pensamientos. Y que para lograr su cometido, no anda ya más por los caminos de la iniquidad. Verso 176. Y todas las cosas que se obran sin Dios no son más que errores groseros, seducciones y encantamientos que demuestran, únicamente, hasta qué punto el alma del que practica tal arte está llena de desvergüenza, de mentira y de impureza. Verso 177. No tengáis nunca fe en los oráculos. Solo Dios conoce el porvenir. El que haya recurrido a los adivinos mancilla el templo que se halla dentro de su corazón, y da prueba de desconfianza respecto a su Creador. Verso 178. La fe en los hechiceros y en sus oráculos, destruye la simplicidad innata en el hombre y su ingenua pureza.
Un poderío infernal se apodera del mismo, y le obliga a cometer toda especie de crímenes y adorar a los ídolos. Verso 179. Mientras que el Señor nuestro Dios no tiene igual y uno, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y Él es quien posee toda la sabiduría y la luz toda. Verso 180. A Él es a quien es menester os dirijáis para ser consolados en vuestras penas, ayudados en vuestros trabajos, y procurados en las enfermedades vuestras. Aquel, quien quiera que sea, que haya recurrido a Él, y jamás será rechazado. Verso 181. El secreto de la naturaleza está entre las manos de Dios. Porque el mundo, antes de aparecer, existía en el fondo del pensamiento divino. Se ha hecho material y visible por voluntad del Altísimo. Verso 182. Cuando le busquéis a Él, volved a ser como niños. Porque nada conocéis del pasado, del presente ni del futuro. Y es Dios el dueño del tiempo. Verso 183. Hombre justo, le dijeron sus servidores disfrazados del gobernador de Jerusalén. Enséñanos si nos es necesario ejecutar la voluntad de nuestro César, o esperar nuestra próxima liberación. Verso 184. Y habiendo Isa reconocido a los mercenarios del César, en aquellos que le interrogaban, les dijo: Yo no os he anunciado que seríais liberados del César. Es el alma, que se encuentra sumergida en el error, la que obtendrá su libertad. Verso 185. No puede existir familia y no habrá orden en un pueblo sin un César, a quien es necesario obedecer ciegamente, porque solo él responderá de sus actos ante el Supremo Tribunal. Verso 186. ¿Posee el César un poder divino? Le preguntaron todavía los espías. ¿Y es él el mejor de los mortales? Verso 187. Nadie es el mejor entre los humanos, contestó Isa. Pero hay algunos enfermos, de los cuales deben cargar hombres escogidos, y cuidarles usando los medios que les confiere la ley sagrada de nuestro Padre Celestial. Verso 188. La clemencia y la justicia, he aquí los más altos dones concedidos al César. Si se mantiene fiel a ellos, su nombre será ilustre. Verso 189. Pero quien actuare de otro modo, violando los límites del poder que posee sobre el subordinado suyo, y llegando hasta poner su vida en peligro, aquel, ofende al gran juez y perjudica su dignidad ante la opinión de los hombres. Verso 190. Entre tanto, una mujer anciana, que se había aproximado a la multitud para oír mejor a Isa, fue apartada por uno de los hombres disfrazados, colocándose delante de ella. Verso 191. Isa dijo entonces: No es bueno que un hijo empuje a su madre para ocupar el lugar que a ella corresponde. Quien quiera que no respete a su madre, el ser más sagrado después de Dios, es indigno del nombre de hijo. Verso 192. Escuchad, pues, lo que voy a deciros. Respetad a la mujer, porque es la madre del universo, y toda la verdad de la creación divina reposa en ella. Verso 193. Es ella la base de cuanto hay bueno y bello. Como ella, es también el germen de la vida y de la muerte. De ella depende la existencia del hombre, porque ella es su apoyo moral y natural en sus trabajos. Verso 194. Ella os da a luz entre sufrimientos. Con el sudor de su frente vigila vuestro crecimiento, y hasta su muerte le causáis las más vivas angustias. Bendecidla y adoradla, pues ella es vuestro único amigo y vuestro sostén sobre la tierra. Verso 195. Respetadla, defendedla. Así ganaréis su amor y seréis agradables a Dios. Y muchos de vuestros pecados os serán perdonados. Verso 196. Por lo tanto, amad a vuestras esposas y respetadlas, porque ellas serán madres mañana y más tarde progenitoras de toda una nación. Verso 197. Sed sumisos para con la esposa. Su amor ennoblece al hombre, endulza su corazón endurecido, doma a la bestia y hace de ella un cordero. Verso 198. La esposa y la madre son tesoro que Dios os ha concedido. Son ellas el más bello ornamento del universo, y de ellas nacerá todo cuanto debe habitar el mundo. Verso 199. Y así como el Dios de los ejércitos separó, en el principio, la luz de las tinieblas y la tierra de las aguas, la mujer posee el divino talento de separar en el hombre las buenas intenciones de las malas.
Verso 200. Por consiguiente, yo os digo, después de a Dios, vuestros pensamientos mejores deben pertenecer a las mujeres y a las esposas, siendo la mujer para vosotros el divino templo donde obtendréis más fácilmente la perfecta felicidad. Verso 201. Extraed, del fondo de ese templo vuestra fuerza moral. Allí olvidaréis vuestras tristezas, y vuestros fracasos. Y recuperaréis las fuerzas perdidas que os serán necesarias, para ayudar a vuestro prójimo. Verso 202. No la expongáis jamás a humillaciones. Sino, os hallaréis humillados vosotros mismos y perderíais el sentimiento del amor, sin el cual nada existe aquí abajo. Verso 203. Proteged a vuestra esposa para que ella os proteja a vosotros y a toda vuestra familia. Todo cuanto hagáis para vuestra madre, vuestra esposa una viuda, u otra cualquier mujer en su aflicción o peligro, lo habréis hecho por vuestro Dios. Verso 204. El santo Isa doctrinó así al pueblo de Israel durante 3 años, en cada ciudad, en cada población, por los caminos y los llanos. Y todo cuanto predijo se cumplió. Verso 205. Durante este tiempo, los servidores del gobernador Pilatos le observaban minuciosamente, pero sin oír lo más mínimo que tuviera conexión con las inculpaciones que los jefes de las poblaciones habían lanzado contra Isa. Verso 206. Pero el gobernador Pilatos, temeroso de la gran popularidad del santo Isa, al cual sus adversarios habían inculpado de querer sublevar al pueblo para hacerse nombrar rey, ordenó a uno de sus espías que le acusara. Verso 207. Se encargó entonces a los soldados que procedieran a su arresto. Y se le encerró en un calabozo donde se le hicieron sufrir diversos suplicios, creyendo que de este modo le obligarían a acusarse a sí mismo, lo que permitiría condenarle a muerte. Verso 208. El santo, no ocupándose más que de la perfecta beatitud de sus hermanos, soportó los padecimientos en nombre de su Creador. Verso 209. Los servidores de Pilatos continuaron torturándole, y le redujeron a un estado de extrema debilidad. Pero Dios, que estaba con él, no permitió que muriera. Verso 210. Los principales sacerdotes y los doctos ancianos, que tuvieron conocimiento de los sufrimientos y torturas que padecía su santo, fueron a rogar al gobernador que libertara a Isa, en ocasión de una gran fiesta que estaba próxima. Verso 211. Pero el gobernador rechazó el ruego. Suplicáronle entonces, hiciera comparecer a Isa ante el tribunal de los ancianos, a fin de que fuera condenado, o liberado antes de la fiesta. A lo cual accedió Pilatos. Verso 212. Al siguiente día, el gobernador mandó reunir a los principales capitanes, sacerdotes, sabios ancianos y legisladores con el objeto de juzgar a Isa. Verso 213. Se condujo al santo desde su prisión. Mandósele sentar frente al gobernador entre 2 malhechores, a quienes se juzgaba al mismo tiempo que a él, y para mostrar a la multitud que no era él el único dispuesto a ser condenado. Verso 214. Y Pilatos, dirigiéndose a Isa, le dijo: Oh hombre, ¿es verdad que tú sublevas a los habitantes contra las autoridades, con la intención de erigirte en rey de Israel? Verso 215. No se llega a rey por propia voluntad, respondió Isa. Y te han mentido al afirmarte que yo sublevo al pueblo. Nunca he hablado más que del Rey de los cielos. Y adorar a él, es lo que yo he enseñado al pueblo. Verso 216. Porque los hijos de Israel han perdido su pureza original. Y si no adoran al Dios verdadero, serán sacrificados y su templo se desplomará en ruinas. Verso 217. El poder temporal mantiene el orden en un país. Yo les enseñaba, pues, a no olvidarlo. Y les decía: vivid conforme a vuestra posición y vuestra fortuna, a fin de no turbar el orden público, y les exhortaba también a recordar que el desorden reinaba en su corazón y en su espíritu. Verso 218. Por ello el Rey de los cielos les ha castigado y les ha suprimido sus propios reyes. No obstante, les decía yo, si os resignáis a vuestra suerte, en recompensa os será reservado el reino de los cielos. Verso 219. En aquel momento introdujeron a los testigos, y uno de ellos declaró así:
Tú has dicho al pueblo que el poder temporal era nada, ante el rey que debía prontamente sacudir a los israelitas el yugo pagano. Verso 220. Seas tú bendecido, dijo Isa, por haber dicho la verdad. El rey de los cielos es muy grande y más poderoso que la ley terrestre, y su reino sobrepasa a todos los reinos que aquí tenemos. Verso 221. Y no está lejos el tiempo en que, conforme a los deseos de la divina voluntad, el pueblo de Israel se purificará de sus pecados, porque se ha anunciado que vendrá un precursor a anunciar la liberación del pueblo y le reunirá en una sola familia. Verso 222. Y le interrumpió el gobernador dirigiéndose a los jueces. ¿Les oís? El israelita Isa confiesa el crimen del cual se le acusa. Juzgadle, pues, conforme vuestras leyes, y condenadle a la pena capital. Verso 223. Nosotros no podemos condenarle, contestaron los sacerdotes y los ancianos. Tú mismo acabas de oír que él hace alusión al Rey de los cielos, y que nada ha predicado a los hijos que constituya insubordinación alguna contra nuestras leyes. Verso 224. El gobernador mandó entonces por el testigo que a hostigación de su dueño Pilatos, había traicionado a Isa. ¿No te hacías, tú, pasar por el rey de Israel cuando decías que el que reina en los cielos te había enviado para preparar a su pueblo? Verso 225. Y entonces Isa, habiéndole bendecido, le dijo: Tú serás perdonado, porque esto que dices no viene de ti. Después, dirigiéndose al gobernador, añadió: ¿Para qué humillar tu dignidad, y por qué enseñar a tus inferiores a vivir en la mentira? Si aun sin esto, tú tienes el poder de condenar a un inocente. Verso 226. Al oír estas palabras, el gobernador entró en violenta cólera, y ordenó que Isa fuera condenado a muerte, y los dos ladrones absueltos. Verso 227. Los jueces, deliberando entre sí, dijeron a Pilatos: Nosotros no asumiremos sobre nuestras cabezas el gran pecado de condenar a un inocente y liberar bandidos, cosa contraria a nuestras leyes. Verso 228. Haz, pues, lo que te plazca. Y dicho esto, los sacerdotes y los sabios ancianos salieron y se lavaron las manos en un vaso sagrado, diciendo: Somos inocentes de la muerte del justo. Verso 229. Por orden del gobernador, los soldados se apoderaron de Isa y de los dos malhechores, a quienes condujeron al lugar del castigo, donde les clavaron sobre cruces que habían levantado. Verso 230. Durante todo el día, los cuerpos de Isa y los dos bandidos permanecieron suspendidos, bañados en sangre, bajo la guardia de los soldados. El pueblo permanecía en pie alrededor suyo, mientras que sus familias rogaban y lloraban. Verso 231. Al atardecer, terminaron los sufrimientos de Isa. Perdió el conocimiento, y el alma del justo separóse de su cuerpo para ser absorbido en la divinidad. Verso 232. Así terminó la terrena existencia del reflejo del Eterno Espíritu, bajo la forma de un hombre que había salvado a los pecadores endurecidos, y soportado tantos sufrimientos. Lectura de los versos del 233 al 237, de la parte segunda. El santo Isa, en su lecho de muerte carnal, desaparece al tercer día. Provoca gran asombro e insurrección popular, y la crueldad del gobernador romano Pilatos. Verso 233. Pilatos, no obstante, sintió miedo a causa de su mala conducta, e hizo entregar el cuerpo del santo a sus allegados, quienes le sepultaron cerca del lugar de su suplicio. La multitud fue a rogar sobre su tumba y llenó los aires de gemidos y sollozos. Verso 234. Transcurridos 3 días, el gobernador envió a sus soldados para levantar el cuerpo de Isa e inhumarlo en cualquier otro lugar, temiendo un levantamiento general. Verso 235. Al día siguiente, la multitud halló la tumba abierta y vacía. E inmediatamente se difundió el rumor de que el juez supremo había enviado a sus ángeles para llevarse el mortal despojo del santo, en quien moró sobre la tierra una parte del Espíritu Divino.
Verso 236. En cuanto la noticia llegó a Pilatos, éste se incomodó y prohibió, bajo pena de esclavitud y de muerte, pronunciar siquiera el nombre de Isa y rogar por él a Dios. Verso 237. Pero muchos del pueblo fueron conducidos a cautiverio, sometidos a tortura y condenados a muerte. Lectura de los versos del 238 al 242, de la parte segunda. Testimonio de las caravanas que partieron de Israel, llevando la noticia del martirio del santo Isa, a los pueblos del oriente. Verso 238. La tierra se ha estremecido y los cielos han llorado, a causa del gran crimen que acaba de cometerse en el país de Israel. Verso 239. Porque allí se ha torturado y ejecutado al gran justo Isa, en quien residía el alma del universo. Verso 240. Cuya alma se había encarnado en un simple mortal, a fin de favorecer a los hombres y exterminar los malos designios. Verso 241. Y con el fin de reconducir a la vida de la paz, del amor y del bien, al hombre degradado por los pecados. Y para recordarle, el único e indivisible Creador, cuya misericordia es infinita y sin límites. Verso 242. He aquí, lo que a dicho propósito relatan mercaderes llegados de Israel. Lectura de los versos del 243 al 244, de la parte segunda. Los apóstoles del santo Isa extendieron la nueva doctrina cristiana al resto del mundo y provocaron la insurrección espiritual en muchos pueblos. Verso 243. Y los discípulos del santo Isa abandonaron el país de Israel, y marcharon en todas direcciones hacia tierras de los paganos, predicando que era menester abandonar sus errores y ocuparse de la salvación de su alma, y de la felicidad perfecta que espera a los humanos en el mundo inmaterial y rebosante de luz, donde en reposo y en toda su pureza, reside en perfecta majestad el gran Creador. Verso 244. Los paganos, sus reyes y sus guerreros oyeron a los predicadores, abandonaron sus creencias absurdas y desampararon a sus sacerdotes y a sus ídolos para entonar alabanzas al sapientísimo Creador del universo, del Rey de Reyes, cuyo corazón rebosa misericordia infinita. Fin de la parte segunda y de todos los versos. Fragmentos de textos de los rollos del Cordero de Dios, la ciencia celeste Alfa y Omega, recibido en el Perú, que revelan parte de los misterios de la resurrección al tercer día de Jesús de Nazaret, después de su martirio en la Jerusalén de Israel, por el gobernador romano Pilatos. Fragmento número 1. En 3 días resucitaré entre vosotros. Significa que tú, Hijo Divino, no abandonaste el planeta Tierra, cuando tu divino cuerpo carnal dejó de palpitar la divina atmósfera terrestre. Esta divina revelación suscitará muchas discusiones entre los estudiosos de mi divina palabra. Pero, como escrito está, el que busca encuentra, todo se aclarará. Pues la divina verdad de toda infinita resurrección, está en mi propia creación infinita. Me refiero, hijito, al único universo infinito que tu divino Padre Jehová ha creado. El divino universo expansivo pensante. Pues de él saqué todas las infinitas leyes. Esto significa que la divina resurrección es divina ley natural, pero de explicación desconocida. Lo que sucedió fue que te hiciste invisible. Pues la muerte fue para ti, un divino cambio de divina dimensión. Pues de macrocuerpo, pasaste a microcuerpo. Es por esta divina causa que tu divino cuerpo desapareció del sepulcro. Tuviste una divina muerte natural, pero cumpliendo leyes divinas, propias de dioses solares. También tuviste transportación y aparición. Pues escrito está que te apareciste a tus humildes apóstoles.
que también eran divinos dioses solares. Pues ellos así lo pidieron antes de encarnar en esos cuerpos. Este fragmento corresponde a un divino rollo titulado Divino Vocabulario Celeste, dictado por divina escritura telepática, desde la morada celestial de mi Divino Padre Jehová, asignado con código de transcripción en el Perú, RRP 146. Fragmento número 2. El Hijo de Dios al resucitar al tercer día, lo hizo brillando como un sol. Demostró con ello, que él era un primogénito solar, en la Trinidad solar del Padre Jehová. Es más fácil que entren al reino de los cielos, los que comprendieron a través de sus búsquedas, que este brillo solar del Hijo de Dios, correspondía al brillo de los soles Alfa y Omega. A que puedan entrar, los que no lo comprendieron así. Este fragmento corresponde a un divino título de un futuro rollo, asignado con código de transcripción en el Perú, O 2491. Fragmento número 6. Si los ricos romanos y judíos no hubiesen asesinado a mi hijo primogénito, el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no habría extendido su extraño reino. Porque las maravillas que pronto verá el mundo de la prueba, habrían principiado a ocurrir, desde hace ya muchos siglos. Los asesinos de mi hijo primogénito, le quitaron a este mundo, la sublime oportunidad de excluir su propio juicio final. Porque al ser otro el destino de la Tierra, la obra humana sería diferente de la que es. La molécula del todo sobre el todo de la Tierra, se quejará a mi hijo solar, del desequilibrio que le provocaron, unos extraños asesinos. Tal escena se verá en la colosal televisión solar. Y todo el mundo verá las escenas de los que complotaron contra la inocencia de un padre solar o primogénito. Este fragmento corresponde a un divino rollo titulado Construcción de los platillos voladores, CONT, asignado con código de transcripción en el Perú, RRP 38. Fragmento número 7. La ciencia del Cordero de Dios revolucionará al mundo, como jamás doctrina alguna lo hizo. Su influencia será tal, que provocará guerra intelectual entre Oriente y Occidente, y provocará la caída de la gran bestia, la caída del mayor yugo del mundo, la caída del llamado capitalismo explotador. Y al caer este imperio de demonios, desaparecerá el hambre en el planeta Tierra. Era el precio que pagaba un mundo que tenía un concepto demoníaco de la libertad, el concepto de la paz armada. El colosal presupuesto dedicado a las malditas armas, hace del planeta Tierra, uno de los mundos más hambreados del universo. Tal como fue hambreado y esclavizado el pueblo de Israel, en la era faraónica. Los espíritus explotadores que fabrican las armas con que se matan mis hijos, son los mismos espíritus del imperialismo romano. Los mismos que explotaron y sometieron por la fuerza, a muchos pueblos del mundo antiguo. Como todo espíritu nace de nuevo, estos espíritus demonios, pidieron nueva prueba, nueva oportunidad. Y se les concedió. Y volvieron a caer. Estos demonios son maldecidos por el Padre Jehová. Y sus futuras simientes o herencias, serán sinónimo de maldición. Así es y así será hasta la consumación de los siglos. Este fragmento corresponde a un divino rollo titulado Divina posición del planeta Tierra, en el universo expansivo pensante, asignado con código de transcripción en el Perú, RRP 59. Fragmento número 8. De verdad os digo, que es más fácil que entre un revolucionario al reino de los cielos, que todo un mundo que se durmió en la comodidad. Mi hijo primogénito solar Cristo, fue el primer revolucionario. Él siendo primero en todo poder, prefirió combatir al materialismo romano, con las mismas leyes humanas. Escogió la dificultad e imperfección de vuestras leyes. Ganó infinitamente más ante el Padre. Su divino puntaje celestial. Es añadidura solar. No tiene igual en el cálculo humano. Mi divino Hijo cumplió con la divina ley del Padre. Te ganarás el pan, con el sudor de tu frente. Las cosas fáciles no tienen mérito en el reino de los cielos. Este fragmento corresponde a un divino rollo titulado Divinas Parábolas, traducidas por telepatía viviente, asignado con código de transcripción en el Perú, RRP 67.
Fragmento número 9. La caída del mundo inmoral, es la caída del materialismo explotador. Tal como en el pasado de la Tierra cayeron los materialismos faraónico y romano. Cayeron en una de sus formas. Porque los demonios explotadores del actual materialismo, son los mismos espíritus del pasado. Pues hay que nacer de nuevo, para irse despojando gradualmente de las influencias de las tinieblas. Porque la luz salió de las tinieblas en virtud de su libre albedrío. Estáis pagando errores de vuestro pasado. Porque precisamente habéis contraído deudas que vienen de otras vidas. Este fragmento corresponde a un divino rollo titulado Divino origen del Hijo primogénito dictado por el Divino Padre Jehová. Asignado con código de transcripción en el Perú. RRP 120. Fragmento número 10. La caída del mundo inmoral, es la caída del materialismo explotador. Tal como en el pasado de la Tierra cayeron los materialismos faraónico y romano. Cayeron en una de sus formas. Porque los demonios explotadores del actual materialismo, son los mismos espíritus del pasado. Pues hay que nacer de nuevo, para irse despojando gradualmente de las influencias de las tinieblas. Porque la luz salió de las tinieblas en virtud de su libre albedrío. Estáis pagando errores de vuestro pasado. Porque precisamente habéis contraído deudas que vienen de otras vidas. Este fragmento corresponde a un divino rollo titulado Divino origen del Hijo primogénito dictado por el Divino Padre Jehová. Asignado con código de transcripción en el Perú. RRP 120. Fragmento número 11. El Hijo de Dios dio el primer ejemplo en el mundo. Él fue el primero que les dijo a los ricos romanos y a los ricos judíos, de que ninguno de ellos, ninguno entraría al reino de los cielos. Y tal divina advertencia no les gustó. Y es por esto que intrigaron y le mataron. Lo que hicieron los ricos y emperadores romanos, lo continuaron haciendo los ricos de todas las épocas, durante el reinado de la bestia. Esto dio lugar a una muchedumbre de mártires. Ellos serán los primeros en ser resucitados en el divino juicio de Dios. Y sus asesinos también. Porque el divino juicio es individual, estando presente todas las partes. Este fragmento corresponde a un divino rollo titulado En la prueba de la vida, surgió la influencia del propio sistema de vida sobre el espíritu. Asignado con código de transcripción en el Perú. RRP 184. Fragmentos de textos de los rollos del Cordero de Dios, la ciencia celeste Alfa y Omega, recibido en el Perú, que revelan parte de los misterios del Antiguo y Nuevo Testamento de las Escrituras Sagradas, que rigen el mundo espiritual. Fragmento número 1. Las generaciones del mundo antiguo, ya obtuvieron su recompensa. Ellos fueron probados en sus propias filosofías. Sus justicias divinas, estuvo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito para ellos, pues las costumbres en sus pruebas, eran muy diferentes, al llamado mundo contemporáneo. El llamado mundo moderno, posee el Nuevo Testamento, que se inició, con la divina llegada del primogénito solar a la tierra. ¿Puede una criatura olvidar todos los testamentos, todas las parábolas, todos los ejemplos moralistas? Mas, y jamás deberá olvidar los divinos mandamientos. Quien haya violado siquiera uno de ellos, ese no entra en el reino de los cielos. Los 10 mandamientos representan la mayor potencia moral en los mundos de la carne. Este fragmento corresponde a un divino rollo titulado Divino origen del magnetismo. Magnetismo solar. Asignado con código de transcripción en el Perú. RRP 121. Alfa y Omega. Alfa y Omega.